Bueno, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a la asignatura Fundamentos de Redes, que es una asignatura técnica orientada a que comprendan la estructura de los sistemas de comunicaciones a nivel general y que aprendan a configurar de manera básica algunos elementos que hacen parte de las redes de computadoras. Para iniciar con el contenido de esta asignatura, vamos a comenzar hablando de lo que son las comunicaciones, ya que las redes de computadoras se basan en los mismos principios, en los principios generales de comunicación que han existido desde siempre. Es más, van a darse cuenta que tiene los mismos elementos que tiene cualquier sistema de comunicación natural, incluso el sistema de comunicación de los seres humanos. Entonces, comenzando con la presentación, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la comunicación como tal. Wikipedia define la comunicación como el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Entonces ya aquí aparece la definición como un proceso. Un proceso quiere decir que es un elemento que tiene entradas, salidas y que recibe un procesamiento interno. Y la idea de este proceso es transmitir información de una entidad a otra. Cuando la palabra información aparece dentro de un sistema, tenemos que tener claro que esa información debe, para que sea información como tal, debe tener unas características muy particulares. No debemos confundir el envío de datos cualquiera, que son valores sueltos, valores independientes que pueden o no tener relación. No es el envío de información. La finalidad de una comunicación es que tenga sentido para el que la recibe, de tal forma que sirva para los procesos que se desean digamos que seguir, que son los procesos asociados a que dos entes quieren interactuar entre ellos y quieren comunicarse de alguna manera. Entonces, si no tiene sentido, yo comienzo a hablar aquí en chino, no vamos a poder decir que estoy transmitiéndoles información, por lo menos no a ustedes, salvo que todos ustedes hablen chino. En ese caso, pues, sí podremos decir que es información. Si no, son simplemente un conjunto de datos que están siendo enviados y no hay comunicación como tal. Para que haya comunicación tiene que ser información, siendo la información un conjunto de datos que tienen sentido para quien lo recibe. ¿Ya? Si yo le digo aquí ahora por lo menos 1, 1, 2, 3, 5, 8, ¿cierto? Esos son datos que para ustedes puede que no tengan sentido a menos que ustedes sepan lo que es la serie de Fibonacci, que es esa secuencia de números en los que el número siguiente es la suma de los dos anteriores. Si ustedes se pusieron a analizar, esa es la serie de Fibonacci, bueno, listo, para ustedes sí es información. Les estoy transfiriendo los números de la serie de Fibonacci. Pero si no conocían esa definición, esa serie matemática, ¿verdad? Pues para ti eso no tiene sentido. Esos son simplemente datos sin un valor propio y sin un sentido práctico, o sea que no son información para ti. O sea que si yo mando, por ejemplo, una comunicación cifrada entre un punto A y un punto B, y alguien en un punto C captura la información y obviamente pues ve la comunicación cifrada, pues no la va a entender. Y obviamente, ¿qué pasó? Que para esa persona yo no me estoy comunicando con ella. Ella está capturando datos, pero no está entendiendo nada de lo que está recibiendo. En cambio, la persona de destino tiene los programas necesarios para poder descifrar la información criptográfica que le está siendo enviada, y a él sí le sale toda la información bien presentada y él sí la puede leer y para él sí tiene sentido. O sea, para él sí es información. Entonces me estoy comunicando con el punto B. Entonces, los procesos de comunicación, ¿qué son? Son interacciones mediadas por signos. ¿Cómo así signos? Bueno, depende. Si estamos hablando del idioma español, son las letras, las palabras del idioma español. Esos son los signos. La letra A, la letra B, el número 1, el número 4. ¿Ya? Entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos, lo que venía diciéndoles, que estamos hablando en un idioma que los dos entendamos. ¿Ya? Tienen unas reglas semióticas comunes, o sea que tenemos una forma de escribir, un orden particular para escribir las palabras, por ejemplo, en este caso, o los sonidos. ¿Ya? Es probable que estemos o hayamos inventado un idioma raro de sonidos que nadie más entiende, solamente el emisor y el receptor,
y listo, son los únicos que se están comunicando. Pero entre los dos se tuvieron que poner de acuerdo en que ese era el repertorio de signos que iban a utilizar para poder entenderse, y deberán tener los mecanismos de decodificación de sus mensajes. Entonces, digamos que a nivel general esa es la definición de lo que es la comunicación. Y en las redes de computadoras se sigue manteniendo esta definición. Esta definición no es de redes de computadoras, es de comunicación a nivel general en todo lo que es, digamos, en el concepto general de comunicación a nivel mundial. En la comunicación podemos encontrar una serie de elementos, ¿sí? El emisor, el receptor, el mensaje, el canal y los procesos de codificación y decodificación. ¿Listo? Desde siempre ha existido estos elementos en la comunicación. La codificación y decodificación se integraron al sistema, pero antes hacían parte del emisor y del receptor. El emisor, ¿qué viene a ser? Pues, como dice la propia palabra, pues es el que emite el mensaje. El mensaje es la información que se va a transmitir. El receptor es quien recibe el mensaje. El canal es el medio por el cual el mensaje es transmitido. Y los procesos de codificación y decodificación determinan cómo es la estructura que va a tener el mensaje. Tanto el emisor como el receptor tienen que conocer qué formato de codificación es el que se va a utilizar para que puedan determinar qué formato o qué sistemas de decodificación deben trabajar. ¿Listo? Entonces, para hablar de las reglas de la comunicación, teniendo claro los elementos que hacen parte de ella, o sea, emisor, receptor, medio, mensaje, codificación y decodificación, tenemos que tener claro que el emisor y el receptor deben estar identificados. O sea que en un proceso de comunicación se tiene que saber quién es el emisor y quién es el receptor. Y ojo que durante el proceso los roles pueden ser intercambiados. ¿Listo? Esto quiere decir que el emisor se puede volver receptor y el receptor se puede volver emisor en algún momento. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que ambos, tanto emisor del mensaje como receptor del mensaje, deben estar definidos en un momento particular. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, no, el que vaya a hacer una pregunta, active el botoncito para levantar la mano en el Teams. Y yo cuando vea que alguien activa, digamos que la mano, listo, él tiene prioridad, él se va a volver emisor en este momento. Y obviamente yo le doy el paso, le digo, bueno, ¿qué pregunta tienes? Y usted hará la pregunta específica. Entonces, usted se volvió emisor, yo me volví receptor. ¿Listo? Entonces, tenemos esas reglas particulares que estamos determinando para definir quién es emisor y quién es receptor. Y no que nos pongamos a hablar todos al tiempo y después nadie entiende nada. Porque nadie, digamos que no hay un emisor y receptor definidos en un momento dado y hay mucho choque, mucha colisión de mensajes, los mensajes se están entrecruzando, hay muchos estudiantes hablando al mismo tiempo y el profesor también y nadie entiende nada. Entonces tiene que uno alzar más la voz para que se sobresalga su mensaje por encima de los demás para ver si así se puede hacer entender, pero esa no es la idea. ¿Ya ven? La idea es que el emisor y el receptor estén completamente identificados. Lo mismo sucede en las redes de computadoras. ¿Oyeron? Cuando hay muchos mensajes o cuando hay mensajes transmitidos al mismo tiempo dentro de un medio de comunicaciones, en este caso puede sufrirse o puede pasar lo que se conoce como una colisión de paquetes y pueden llegar a generarse unos problemas asociados a el mal entendimiento del mensaje. ¿Listo? A ver, consensuado es cuando ambas partes están de acuerdo con el medio en específico. Sí, exacto, ya vamos para allá. El método de comunicación debe ser consensuado, o sea que se tuvieron que haber puesto de acuerdo. ¿Sí? Para las clases, nosotros nos hemos puesto de acuerdo en que las clases se van a manejar por Teams. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente que esa es la herramienta que vamos a utilizar en este caso para nuestra comunicación. Las clases de la americana se van a dictar en español. Ese mecanismo o ese método de comunicación de idioma particular que vamos a ver más adelante
pues también está definido para determinar en qué idioma se van a dar las clases. Como estamos en Colombia, donde el idioma es el español, digamos que el idioma por defecto es el español, entonces las clases se sobreentienden que se van a dar en ese idioma. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vienen de personas internacionales o docentes que no hablan el idioma español a dictar clases en la universidad? Pues que a ustedes tienen que especificarles directamente y decirles, ojo, pero la clase de tal asignatura se va a dar en inglés, ¿oyeron? No, porque el profesor no habla español. Entonces ya ustedes saben, ya esa regla se definió. Va a ser en idioma español, en idioma inglés. Entonces te dice, no, pero es que yo no sé inglés. No te preocupes, te vamos a dar un traductor o no. Entonces yo no matriculo la asignatura porque yo no sé inglés. Listo. Ya eso ya te decidirá si se matricula o no, pero las reglas ya están dadas. Entonces, si se va a manejar, vamos a hablar en persona, vamos a hablar vía telefónica. No, te llamo a las 4, te llamo por teléfono a las 4. Ah, listo, ya yo sé que entonces que tú me vas a llamar por teléfono. ¿Ya? No, mira, te voy a mandar una foto con la información que tú necesitas. Ah, listo. Entonces nos vamos a comunicar vía fotos. Entonces el método deben ponerse de acuerdo. Y aunque no lo parezca, los computadores se ponen de acuerdo entre sí. Ellos se mandan mensajes para establecer los métodos de comunicación particulares, ¿cierto? O incluso cuando usted entra a un navegador web y escribe una dirección URL, ya usted está definiendo que el método de comunicación va a ser el protocolo HTTP. Entonces se tendrá que comunicar con un servidor que hable ese idioma, ¿no? Entonces, ahora que hablemos de los protocolos un poco. El idioma y la gramática deben ser comunes, o sea que tuvimos que habernos definido por cómo vamos a hablar, en qué idioma, como ya les había dicho. Velocidad y puntualidad en la entrega. ¿Cómo así? Tenemos que tener claro cómo sería para nosotros a nivel de velocidad una comunicación común, una comunicación normal. Por ejemplo, ustedes resulta que estoy hablando yo aquí en la clase y ustedes están recibiendo el mensaje. Obviamente ustedes lo reciben con un pequeño retardo. Por eso muchas veces yo a veces hago una pregunta y yo espero un rato porque yo sé que de pronto a muchos el mensaje les va a llegar un poco más tarde de cuando yo lo hice, porque hay un retardo en la comunicación debido al mecanismo que estamos utilizando, la plataforma Teams, el consumo que tenga, su velocidad de internet y una serie de factores que van a afectar el mensaje, de los cuales vamos a hablar ahorita. Entonces, si después de un rato yo digo, bueno, no me están contestando, por eso les pregunto ahorita, ¿me escuchan? Porque ninguno me respondió cuando hice una pregunta. Pasó un tiempo y nadie me respondió, entonces hice o manejé algo que se llama una confirmación o una acusa de recibo y les pregunté si habían recibido o habían escuchado mi mensaje. ¿Qué ha pasado a veces? Que no me he percatado y el parlante del equipo estaba con el volumen todo abajo. Y a veces ustedes están hablando y yo no los escucho. Entonces llega uno de ustedes y escribe por WhatsApp, por el chat, profe, no estamos escuchando. ¿Listo? Entonces ya comenzamos a manejar también confirmaciones o lo que se conoce como acuses de recibo. Pero nos dimos cuenta que después de un tiempo de haber estado esperando, el mensaje no llegaba. No llegaba, por alguna razón. Entonces, esas características pues se tienen que tener claras también. Hay sistemas llamados, valores llamados timeouts o tiempos de espera para indicar que si el tiempo de espera no se cumplió, ya se cumplió, pues asume que la comunicación no se pudo dar. Entonces, estos valores también aplican a nuestros mecanismos. Estamos hablando, hola. Resulta que se bloqueó la comunicación, se cayó la llamada y no me había percatado. Y después de ver que no me responden, pues yo digo, nieta, voy a colgar y voy a marcar de nuevo. Cosas por el estilo. Y obviamente, como hemos hablado, los requisitos de confirmación o acuse de recibo. En caso de que se necesite. O sea, que yo les pregunte pues, cada cierto tiempo, pues si me hice entender o si habían escuchado la comunicación o si vieron la presentación. ¿Ya? Ustedes me dicen, sí, profe, sí la vimos. Ah, bueno, listo. Esa fue su confirmación. Ese fue su acuse de recibo. O sea, ustedes me dijeron, sí, profe, sí recibimos el mensaje. Yo les envío un correo electrónico y les digo, por favor, devolverme un mensaje de recibido en cuanto vean el correo.
Y ustedes me dicen, recibido, recibido, lo leen, recibido, profe, ya lo recibí. Ese es el acuse de recibo. ¿Saben? ¿Me dice entender? ¿Sí? No. Bueno, ese es mi acuse de recibo. ¿Saben? Entonces, digamos que esas son las reglas que tienen que estar definidas en cualquier comunicación. A pesar de que ustedes consideren que no, pero profe, cuando nosotros hablamos no definimos todo eso. No, sí está definido. Lo que sucede es que nosotros ya, digamos que ya eso está interiorizado en nuestra forma de hablar y de comunicarnos. ¿Saben? Ya eso está definido de que quién va a hablar, quién no va a hablar, ¿sí? Cómo van a ser los procesos, sí, cómo nos vamos a comunicar. Obviamente, si yo veo que me timbra el celular y es un número, un amigo mío, no sé, veo el nombre de la persona, ahí él me está diciendo, hey, me quiero comunicar por teléfono contigo. Me está informando el método de comunicación que él quiere usar. Si yo contesto, estoy aceptando ese método de comunicación, o sea que ya nos pusimos de acuerdo, ya es un método consensuado, ¿ya? Y yo espero a que él me llamó, pues bueno, hola, él me saluda, hola, tal, y yo espero a que él me diga qué es lo que él necesita. Entonces, esas características, esas reglas ya están definidas. Ya están definidas. No, vamos a hablar en español, pero es que yo nunca les dije que íbamos a hablar en español. Ya les dije, estamos en Colombia, aquí se habla español. ¿Ya? Pero si hay puntualidad, ya sabemos. No, ven acá, no me he contestado, no me ha dicho nada. ¿Será que se cayó la llamada? Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No hay respuesta. Cuelgo y vuelvo a llamar. O sea que sí están definidas estas reglas. Sí están definidas. Estoy diciendo, está la persona por allá un poco lejos. Hola, ven acá un momento. No vi, no se acerca, no se volteó a mirarme, le hablo más fuerte, porque seguramente no me escuchó. ¿Sí? O sea, están todas definidas aquí. Estas reglas son comunes a la comunicación. ¿Listo? Y si se leen lo que un escrito que se llama Los principios de la comunicación de Claude Shannon, se van a dar cuenta cómo unos matemáticos en los años 50 determinaron y desarrollaron fórmulas matemáticas para entender estos procesos de comunicación y cómo digitalizarlos o cómo sistematizarlos, ya que son procesos de comunicación normales en la vida digamos, de la comunicación a nivel mundial. Y eso es común en plantas, animales, en todos los que se puedan comunicar. Por ejemplo, dice aquí, antes de que comience la comunicación, es probable que tengamos que llegar a un acuerdo con el respecto al método que se usará. Por ejemplo, aquí tenemos a un señor que al parecer es mudo, no habla, y dice que va a usar lenguaje de señas. La muchacha le dice, lo siento, no entiendo las señas. Y le pregunta, ¿podemos usar notas escritas? Y listo, listo, no hay problema. Le dijo que sí. Obviamente asintió con la cabeza, no sé, le dijo sí. Y se entendieron. O sea que decidieron que la comunicación va a ser por mensajes o notas en papel. Ya, ya se pusieron de acuerdo en cómo se iban a comunicar en cuanto a los métodos que iban a utilizar. También es probable que deban definir el idioma en que se van a comunicar. En este caso, por ejemplo, la muchacha, parece que es la muchacha porque es la que parece es japonesa, dice, hablo japonés e inglés. ¿Sí? Se lo escribe, inglés y japonés, y japonés, no sé. Y el muchacho dice, no, español e inglés. Entonces se dieron cuenta que ambos hablan inglés, entonces, bueno, nos comunicaremos en inglés. O sea, ya se pusieron de acuerdo en el idioma que iban a utilizar. Y listo. Entonces el muchacho le escribe, obviamente, en inglés y le dice, quiero 3 camisas negras de talla mediana. La muchacha, y eso si ustedes lo han visto en los almacenes, eso lo hacen en los almacenes, te repiten lo que tú pediste. ¿Ya? E incluso te dicen, aquí le recibo tanta plata, le doy tanto devuelto. Entonces dice, sí, comprendo su pedido. 3 camisas negras de talla mediana. Ese es el acuse de recibo de que entendí tu mensaje. Y el señor también le devuelve un acuse de recibo confirmando que ese sí es su pedido. Y entonces dice, sí, correcto, gracias. Y obviamente pues se pudieron comunicar siguiendo las reglas básicas de la comunicación. Entonces, si se dan cuenta, pues así es como se establecen estos procesos.
¿Cómo determinamos la calidad de la comunicación? O sea, ¿cómo sabemos si la comunicación fue eficiente, si la comunicación sí tuvo los requerimientos de calidad necesarios? Pues sencillo, eso pues uno lo analizará según el tipo de comunicación que uno quiera. Cuando estamos hablando de comunicación verbal, lo ideal es que la comunicación sea fluida, no que esto se escuche entrecortado. Por ejemplo, si estamos transmitiendo esta clase eh, a través de la plataforma Teams y resulta que yo tengo un pésimo internet y la señal se entrecorta en cada momento y ustedes casi no me escuchan bien y si me escuchan robotizado, pues ahí es la comunicación o la calidad de la comunicación se está viendo afectada. Y ustedes lo notan en que no entienden bien los mensajes les están llegando incompletos, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta y comienzan a decir, profe, no se le entiende, profe, no lo escuchamos bien, profe, se oye muy bajito, ¿ya? Entonces ya comenzamos a afectar la calidad eh, de dicho proceso. Y la calidad normalmente es subjetiva, ¿listo? Por lo general, cada receptor decidirá si el proceso está bien o está mal, ¿ya? Entonces, esa calidad de la comunicación se puede ver afectado por factores que son externos al mensaje como tal que se quiere transmitir o a los elementos de la comunicación o factores internos a los mismos, ¿sí? O sea, externos por fuera, internos que son propios de la comunicación como tal. Por ejemplo, factores externos que pueden afectar el éxito o la calidad de la comunicación. La calidad de la ruta entre el emisor y el receptor. Como les estaba diciendo, tenemos un pésimo canal de internet y ustedes me están escuchando mal, me están escuchando robotizado y se entrecorta demasiado la llamada y la presentación se queda pegada, ¿ya? Entonces, ahí no tenemos una muy buena calidad en la ruta, ¿listo? No es en el mensaje, es en la ruta donde está el problema. Si ustedes van por una carretera, una autopista ancha, con todo pavimentado y bien lisa la carretera, pues ustedes van manejando a una buena velocidad. Pero si tienen que bajarse y tienen que salir a una calle alterna y resulta que esa calle no está pavimentada, tiene muchas piedras, tiene muchos huecos, tiene grama por algunos lados, pues ustedes tienen que bajar la velocidad del vehículo y tienen que caminar más despacio. Tienen que moverse con más calma dentro del carro, e incluso si está caminando también, porque obviamente pues la ruta no es la mejor, la calidad no es la adecuada y eso afecta el transporte en este caso pues de su vehículo, que sería el mensaje que quiere transmitir. Entonces, lo mismo aplica acá. Si nosotros tenemos un ambiente con mucho ruido, o sea, estamos en una discoteca y queremos hablar, pues hay que hablar en voz alta y si es caso, a veces en algunos casos, pues salir porque hay mucho ruido y de pronto no se alcanza a escuchar bien lo que queremos hablar. Eso es un efecto externo porque la calidad de la ruta no es la adecuada. La cantidad de veces que el mensaje tiene que cambiar de forma, como así. Por ejemplo, eh, estoy comunicándome, hablando ya de los computadores como tal, estoy comunicándome por mi computadora que tiene un cable. Aquí sale un cable de red que llega hasta un equipo de acá y de ahí se convierte de red en UTP a red coaxial y de coaxial pasa a fibra y luego viaja por todos lados, viaja por los proveedores y después de ahí cambia a la señal de ustedes y entre ustedes se vuelve Wi-Fi. Entonces hay muchos cambios. Cada uno de esos cambios primero le va quitando, digamos que calidad a la señal, le va quitando potencia a la comunicación. Adicional a eso, mientras se hace ese cambio de forma en el mensaje, eso toma tiempo, ¿cierto? Entonces, entre más cambios haya, más se va a ver afectado el, el tiempo de respuesta o la forma como va a llegar el mensaje en la comunicación. Entonces, esto puede llegar a afectar el sistema. Yo paso de lengua escrita, una carta, luego otra persona te la lee por allá porque tú estás un poco lejos y otra persona te escucha y te lo apunta o te haces, no sé, señales de humo, como sea. O sea, la cosa es que el mensaje está cambiando de forma y se pierde tiempo porque ese cambio de forma exige que yo estoy dictando, usted está copiando, entonces, profe, espérense, no vaya tan rápido, que es que estoy copiando en el papel y me demoro. Ah, bueno, listo. Entonces yo espero a que tú copies lo que yo acabo de decir
Entonces, eso afecta la calidad de la comunicación, ¿cierto? Los compañeros dicen, profe, pero es que vamos muy lento porque que no copien. Ah, bueno, listo. ¿Ya? Entonces, ya depende cómo hayamos establecido estos procesos. La cantidad de veces que el mensaje tiene que ser redireccionado o redirigido. Se sigue el mismo principio que cada vez que tiene que cambiar de forma. ¿Por qué? Porque entre más puntos intermedios haya en la comunicación, más se le tiene que agregar ese procesamiento de ese punto intermedio al mensaje. Y si estamos hablando de comunicaciones en las que se puede ver afectado porque se altera la comunicación en algún momento, en alguno de esos puntos intermedios, es probable que el mensaje se reciba de manera incorrecta y deba ser retransmitido. ¿Listo? Hagan de cuenta el juego del teléfono roto, si lo han jugado, que uno le dice un mensaje a alguien en el oído y así se lo van pasando de uno a otro y al final, el último de la fila, explica el mensaje como lo recibió y casi siempre el mensaje fue modificado, fue cambiado y no tiene mucha relación con el mensaje original. Entonces toca volver a enviar el mensaje. Eso puede llegar a pasar por algún fallo en algún dispositivo intermedio. La cantidad de mensajes adicionales que se transmiten simultáneamente en la red de comunicación. Obviamente, nosotros tengamos claro que no somos los únicos que nos vamos a querer comunicar. Es probable que ustedes quieran decir algo y en ese momento pues pidan la palabra y yo tenga que detenerme. Entonces ustedes hacen su pregunta y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos dando la clase. Obviamente pues la idea de las preguntas es que enriquezcan la clase. Así que no es que se vea del todo afectado, pero sí afecta eh, el tiempo, pues se ve afectado el tiempo en el que la clase quiere darse. Por eso es que incluso los profesores dan una gabela, uno siempre prepara una clase. Si la clase es de 2 horas, uno prepara una clase como de aproximadamente 1 hora y media para tener media horita de preguntas, o por si acaso algo llega a pasar y se llega a ver afectado. Si tú lo vas a preparar de 2 horas exactas, lo más probable es que si te llegan a hacer preguntas o algo por el estilo, pues no puedas llegar a culminar la clase completamente. Pero entonces en la comunicación, pues esta cantidad de mensajes afecta también porque el sistema deberá, digamos que los mensajes deberán pelear entre sí por el medio. Cuando tenemos una carretera de 2 carriles y tenemos demasiados vehículos que quieren ir y venir, pues obviamente esa cantidad de vehículos adicionales nuevos que en las horas de pico y placa afectan la comunicación. Y si además le metemos que se incluyen motos, que se incluyen bicicletas, ¿verdad? Y personas pasando, pues más se va a afectar el flujo vehicular en ese momento. Entonces, en los sistemas de cómputo, pues, entre más computadores haya, hay más tráfico y los equipos tendrán que competir por ese tráfico, teniendo en claro que en un mismo medio compartido no podrán comunicarse al mismo tiempo, ¿cierto? Salvo algunas excepciones en algunos sistemas, pues las máquinas, los equipos. Ustedes han notado lo que sucede, por ejemplo, los 31 de diciembre a las 12 cuando intentan comunicarse telefónicamente con sus familiares y amigos, una llamada para desearles el feliz año nuevo. Pues obviamente muchos no lo logran porque hay demasiadas comunicaciones y si a esas comunicaciones, que cada vez son peores porque cada vez hay más mensajes adicionales, le sumamos los mensajes de WhatsApp, le sumamos los mensajes de Facebook, el acceso a las redes sociales, la comunicación que nuestros celulares tienen constantemente contra todos esos servicios, todas esas aplicaciones que tenemos instaladas, ¿verdad? Todo eso, todo, Facebook, WhatsApp, YouTube, todos generan mensajes adicionales, mensajes que tú crees que tu celular no está haciendo nada, pero si analizas el tráfico generado por tu celular, te vas a dar cuenta que en todo momento tu celular se está comunicando. Por lo menos se está comunicando con la celda más cercana que él tenga, informándole a través de los servicios de roaming que hey, aquí estoy, para que lo puedan localizar y pueda saber cuál es la antena más cercana a él mismo en ese momento. Entonces, todo eso son mensajes que se tienen que incluir. Los mensajes de control que se anexan a las comunicaciones en red, que se utilizan para validar, digamos que, o para controlar un poco y definir valores como calidad de la ruta y cosas por el estilo. Ya.
Entonces, esos mensajes de control adicionales a la información que yo quiero transmitir, pues afectan el proceso, porque se tienen que pelear. Todos esos mensajes se pelean por el canal. Entonces, ya aquí, si tú ves que la comunicación se está viendo afectada dentro de tu sistema, tú tienes que buscar mecanismos para mejorar esa calidad. Y ahí es donde se implementan mecanismos de lo que se conoce como QoS o Quality of Service en inglés, calidad del servicio, para mejorar la, digamos que la imagen que está recibiendo el usuario de la comunicación, ¿sí? Que él vea que se está mejorando la calidad o que la calidad es adecuada para que la comunicación se pueda dar de manera eficiente, ¿sí? La cantidad de tiempo asignado para una comunicación exitosa. ¿Listo? Nosotros decimos, bueno, señores, si ustedes ven que pasa 1 minuto y yo no he hablado, validen y verifiquen porque lo más probable es que se haya caído la comunicación, ¿verdad? Pero entonces usted dice, no, profe, pero 1 minuto es mucho tiempo. 15 segundos. Si uno ve que en 15 segundos usted no ha hablado ni ha dicho nada, es porque seguramente la comunicación se cayó, a menos que usted específicamente haya dicho que le esperaran un tiempo. Entonces, ya ahí nosotros tenemos claro definir, bueno, si ustedes ven que yo no he hablado en 15 segundos, 20 segundos, pues digan algo, porque pues, algo pudo haber pasado. ¿Ya ven? Así como ustedes dicen, profe, no se ve nada de la presentación. ¿Ya? Entonces, cosas por el estilo. Porque algo puede haber pasado, puede haber salido mal. Entonces, hay que definir cuánto es ese tiempo. Ahí se aplica en sistemas de cómputo lo que les comenté del famoso time out o tiempo fuera, que es la cantidad de tiempo que un sistema va a esperar para decir, no, definitivamente esta comunicación se cayó, así que voy a cortarla. Entonces, si el time out es muy alto, el sistema se va a quedar esperando demasiado tiempo. Si el time out es muy bajo y la calidad de la comunicación no es muy adecuada, la comunicación se va a estar cayendo en todo momento, ¿sí? Hagan de cuenta que su celular dice, bueno, si en 2 segundos no han dicho nada, corto la llamada. Entonces es muy poquito tiempo, ¿saben? Entonces lo mismo sucede con los sistemas de cómputo. Ese timeout, normalmente cuando tú lo configuras en los servidores, tú dices, bueno, vamos a calcular más o menos el promedio de cuánto debería ser según la cantidad de comunicación máxima que vamos a soportar y el rendimiento de nuestro sistema. Entonces tú dices, bueno, si después de 30 segundos no hay una respuesta en la comunicación, corta el mensaje y finaliza esa comunicación para no dejar ese canal ocupado. ¿Por qué? Porque mientras esté abierta esa comunicación, tu sistema está ahí esperando y ese canal se está consumiendo, así sea en silencio, pero se está consumiendo y nadie más lo puede usar. Entonces, hay muchos, incluso ataques informáticos que se basan en eso, en que los tiempos de respuesta sean altos en las configuraciones y comienzan a generar mensajes incompletos. El equipo de destino se queda esperando que llegue el resto del mensaje, que nunca llega, y deja abierta esa sesión. Entonces comienzas a mandar muchos mensajes de ese tipo, se generan muchas sesiones abiertas que no se cierran, los timeouts son muy altos, ¿y qué va a pasar en este caso? Que el sistema llega a un momento en que se satura la cantidad máxima de canales que tiene y deja de recibir comunicaciones reales. ¿Qué va a pasar? Se acaba de caer tu sistema. Te acaban de ejecutar un ataque de denegación de servicio. ¿Sí? Entonces es necesario definir este tiempo que se va a utilizar para lo que es esta comunicación exitosa. Entonces, todos estos son elementos que son externos a la comunicación, externos al mensaje. Miren que casi todos tienen que ver con la ruta como tal de la comunicación. Ahora, los factores internos, ¿cuáles podrían ser? Ya estos son propios del mensaje o de la información que se quiere transmitir. El tamaño del mensaje, por ejemplo, o sea, qué tan grande es el mensaje. Tengan claro, entre más grande sea un mensaje, más complicado de enviar es. ¿Por qué? Ocupa más espacio. ¿Listo? Recuerden que si voy a sacar, por ejemplo, todos los elementos de un cuarto, ¿ya? Lo van a sacar para afuera porque van a hacer limpieza, pues no los puedo sacar todos al tiempo.
tengo que, entre más cosas haya, tengo que irlas sacando poco a poco, obviamente lo que quepa por la puerta, ¿no? Y si la cama no cabe por la puerta, pues toca desarmarla. Y si el escritorio tampoco cabe, pues toca desarmar el escritorio también. Y eso toma tiempo. Entonces, el tamaño del mensaje afecta ya de forma interna, porque es propio de la comunicación, propio del mensaje como tal. Entonces, si es grande el mensaje, hay que partirle mensajes más pequeños y poderlos transmitir, porque se va a demorar más tiempo en enviar todos esos bytes que deberán ser transmitidos del emisor al receptor. ¿Qué tan complejo es el mensaje? ¿Qué tan difícil de entender es? ¿Por qué? Porque toma tiempo procesarlo. Toma tiempo que los sistemas lo lean. Por ejemplo, o lo escriban. Por ejemplo, si usted va a transmitir una imagen en formato BMP o mapa de bits, que es una imagen simplemente formada por puntos específicos de colores y donde en el archivo internamente lo que se guarda es cada coordenada y el color de cada coordenada, digamos que ese es un mensaje convencional de imágenes que no requiere mucho procesamiento en comparación con los otros formatos, digamos, que se pueden encontrar, que son los que se utilizan por lo general. Entonces, resulta que la mandamos de esa manera y simplemente es leer las coordenadas y leer los códigos de los colores. Perfecto, se hizo ese procesamiento y se cargó la imagen en la pantalla. Pero resulta que ahora quiero ver es una imagen JPG, por ejemplo. Y ya cuando estamos hablando de una imagen JPG, es una imagen que fue procesada, que se tomaron esos puntos de colores, ¿cierto? Y esas coordenadas y se generaron matemáticamente una serie de fórmulas basadas en lo que se conoce como la transformada del coseno discreto, específicamente del código MPEG, que es el que se usa ahí, y se generaron una serie de valores matemáticos de el color y una serie de coordenadas asociadas a ese mismo color. Básicamente lo que hace es que se almacena el color una sola vez de un solo punto de luz y se definen las coordenadas específicas donde va a quedar ese color. Entonces, cada vez que yo quiera abrir esa imagen, no es simplemente leer la coordenada 1 y el color, coordenada 2 y el color, no. Tengo que coger y matemáticamente ejecutar el algoritmo para que se convierta esa imagen completa y se vea justo como yo quiero que se vea. Porque esa imagen, ese formato o ese procesamiento matemático que se le hace, lo que hace es hacer que el tamaño de la imagen sea más pequeño. Si ustedes ven una imagen de mapa de bits, ella puede pesar, ponle un megabyte de capacidad. Y cuando tú la guardas en JPG, por ejemplo, o en PNG, ya queda convertido a una capacidad de 10K o 100K, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el espacio es mucho más pequeño. Entonces se sacrifica procesamiento por espacio. ¿Cómo así? Mandarle en el formato original exige poco procesamiento, pero mayor capacidad de transmisión. O sea, se demora más en llegar la imagen al destino. Pero acá tú sacrificas porque haces la imagen más pequeña, o sea, llega más rápido al destino, ¿cierto? Al receptor, pero se toma más tiempo en abrirla y leerla. Entonces, esa complejidad puede llegar a afectar la calidad de la comunicación porque se demora más en abrir. Entre más cosas tenga el mensaje, más se demorará en ser procesado. Entonces, la complejidad del mensaje afecta. Imagínense que yo me pusiera a explicarles estas clases a ustedes, siendo que ustedes nunca pasaron por la primaria, por ejemplo, y nunca pasaron por el bachillerato. Entonces me tocaría comenzar a explicar toda una serie de conceptos previos para que ustedes entiendan lo que es un mensaje, entiendan lo que es la complejidad, ¿sí? Porque digamos que estamos usando palabras demasiado rebuscadas y ustedes no las están entendiendo. Entonces, entre más complejo sea ese mensaje, pues más tiempo me voy a tomar a mí explicarles qué es cada palabra, qué es cada cosita, para tratar de hacerme entender en la comunicación, ¿no? Entonces, esa complejidad es un factor interno porque es propio, el mensaje es complejo de por sí. Y la importancia de dicho mensaje. ¿Cómo así? La importancia básicamente es, listo, ¿qué tan importante es este mensaje en comparación con los demás que estoy recibiendo? Entonces tú dices, no, sabes que este mensaje es prioritario. Entonces, bueno, listo, voy a dejar de atender a los demás mensajes que están llegando y le voy a dar prioridad a este. ¿Ya?
hagamos de cuenta el manejo de lo que se conoce como las colas con prioridad. Por ejemplo, la cola en un banco. Ustedes van a un banco, ¿verdad? Y están haciendo la fila, pero resulta que llega un señor de edad, ya de la tercera edad. Entonces, él tiene una mayor importancia a nivel de atención en tiempo que ustedes, porque la ley estipula que a ellos hay que atenderlos primero, ¿ya? Porque no pueden estar de pie mucho tiempo, cosas por el estilo. Entonces, listo. Él tiene una importancia a nivel del mensaje mayor que usted, así que él se pone primero y usted queda otra vez en espera. ¿Ya? Y llegó otro señor de edad y listo, pasó, otra vez lo pusieron a él de primero y usted sigue estando de segundo, por ejemplo. Y llega el momento en que llega un camión con un montón de, un bus, perdón, con 10, 20 señores de edad que van a cobrar la pensión. Entonces puede que el sistema diga, ¿saben que vamos a organizar una fila solamente para estos señores, para atenderlos a ellos, atenderlos a ellos exclusivamente y crean una casilla solo para ellos? O las que ya estaban y dicen, bueno, ¿saben qué? De los 3 cajeros que hay ahora, este se va a dedicar solamente a estos señores de edad. Y el de ustedes, que antes eran 3, ahora son 2. Entonces ustedes se demoran más en ser atendidos. ¿Por qué? La importancia del mensaje. Eso sucede en las comunicaciones, por ejemplo, cuando tenemos una llamada telefónica en una comunicación y tenemos una página web que está siendo descargada o una película que está siendo descargada, por ejemplo, que toma bastante espacio. Pues el sistema, ¿verdad?, basado en los mecanismos de lo que se conoce como calidad de servicio, como ya les dije, le va a dar prioridad a los mensajes asociados a la llamada telefónica. ¿Por qué? Porque la llamada telefónica tiene que ser fluida. Yo no puedo permitir que porque estoy descargando una película, entonces la llamada telefónica me vaya ¿cómo es que se llama? A verse robotizada o a entrecortarse. ¿Listo? Porque obviamente eso me va a afectar la calidad. Yo de la película, yo la puedo ver que se está descargando, así se está descargando. Se bajó la velocidad, bueno, yo espero. Pero en la llamada se ve se ve bastante mal el hecho de que yo tenga que estar esperando mucho porque es que se está bajando una película. Entonces, en ese caso, los sistemas le darán prioridad a los mensajes que son en tiempo real. Para eso hay una serie de marcaciones que se hacen en el tráfico para que el sistema, los equipos de red, sepan o identifiquen el tipo de tráfico y le sepan dar la prioridad respectiva según dicho tipo de tráfico, ¿no? Digámoslo así. Entonces, problema de manejar esa importancia en el mensaje puede llegar a generar algo llamado procesos de inanición. ¿Cómo así inanición? Inanición es cuando tú te ahogas, ¿ya? Entonces el mensaje se ahoga. ¿Por qué? Nunca es atendido, porque siempre habrá uno más importante que él. Entonces hay que buscar mecanismos en ese caso, ¿verdad?, para tratar de irle subiendo la importancia a ese mensaje que está siendo relegado demasiado. Si no, puede llegar a sufrir esa pequeña inanición y el mensaje se pierde y tiene que volver a ser retransmitido. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Factores externos, los que no tienen relación con el mensaje, sino que van más que todo es por la ruta, por las características propias de ese medio de comunicación que está siendo utilizado. Y la calidad, pues ya depende específicamente del mensaje como tal que está siendo transmitido. Son los factores internos a la comunicación. Bueno, hablando de los modos de transmisión, o sea, la forma como se puede transmitir un mensaje. Ya esto sí es específico de las comunicaciones electrónicas, digámoslo así. Bueno, podría ser también, si lo podemos analizar, alguna forma de comunicación como que en la vida real también. ¿Cómo es la comunicación en paralelo, por ejemplo? Paralelo, dos líneas paralelas son dos líneas que siguen una misma distancia y no se tocan, digámoslo así. Entonces puede haber 2, 3, 4, 5, 10 líneas en paralelo. Hagan de cuenta los carriles de una carrera contra relevos, de una maratón, de una carrera, ¿ya? Entonces, todos los bits se transmiten simultáneamente según el tamaño o la cantidad de canales de comunicación que haya. ¿Ya? Entonces, hay 6 carriles, entonces son 6 competidores. Hay 10 carriles, pues 10 competidores. Entonces, entre más carriles, mejor. Aquí entra a trabajar lo que se conoce como, por ejemplo, el ancho del bus en las comunicaciones. ¿Se acuerdan de esos 32 y 64 bits? Bueno, eso determinará
cuál es el ancho del bus de comunicaciones o de cuántos bits pueden pasar al mismo tiempo por los canales de comunicación internos de la computadora. La principal ventaja de este modo de transmisión es la velocidad, porque obviamente se transmiten múltiples bytes al mismo tiempo, lo que implica que se requieren menos mensajes para mandar un mensaje completo, digámoslo así. La mayor desventaja es el costo. Es mucho más complejo mandar mensajes así porque los equipos que se requieren son un poco más complicados en su diseño y en su construcción. Adicional a eso, los costos de transmisión son más elevados también. ¿Oyeron? Entonces, ¿por qué? Digamos que estos procesos, al ser más complejos, pues consumen más financieramente en su comunicación. Y por eso es que se aplica por lo generalmente a comunicaciones a cortas distancias. No se aplica para comunicaciones a largas distancias. Los que alguna vez hayan conocido los discos duros IDE, ustedes supieron, o si los vieron, o si no, de pronto en ensamble, en este semestre les van a hablar de él. Tienen unos cables gruesos, llamados cables Ribbon o correas. También se les decía buses de datos. Eran de, por ejemplo, 40 hilos o el estándar, o si era Ultra DMA, porque el canal de comunicaciones se llamaba así DMA, de Direct Memory Access, era de 48, no, perdón, 48, no, 78 hilos. ¿Oyeron? Entonces, cada hilo transmitía algo diferente. Ese es un cable grueso. En los discos ATA en esa época, y cuando surgió la tecnología SATA, que traduce Serial ATA o a comunicaciones ATA serial, a esa tecnología se le llamó PATA, por Parallel ATA, o sea, porque la comunicación era en paralelo, y esos cables eran pequeños, no podían superar los 30 centímetros, porque esa era la distancia máxima que se podía manejar en esos cableados. Primero, pues ocupaban mucho espacio, eran muy gruesos y afectaban el flujo de corriente dentro de la torre. Y se decidió cambiar a comunicación serial. Ahorita vamos a ver qué es la comunicación serial. Y se usan los cables SATA, que si ustedes los han visto, son delgaditos. Son unos cables rojos de 8 hilos nada más. Pero de esos 8 hilos, solo uno transmite y otro recibe. Los demás son para tráfico de control dentro del sistema. Entonces, esto es lo que trata por lo menos de la comunicación en lo que es en paralelo. Internamente en la board hay muchas comunicaciones en paralelo en los buses del sistema, pero son distancias cortas, ahí mismo en la board. El cable SATA, de disco SATA, pues puede ser más largo de los 30 centímetros. Y eso sí, no hay tantas restricciones de distancia. Las comunicaciones en red, por lo general, se manejan de tipo serial. ¿Ya? Si me refiero a las comunicaciones de TCP/IP por lo general, ¿no? Hay comunicaciones en red que son cortas, ahí mismito, pequeños para comunicaciones cercanas a equipos que estén uno al lado del otro, por ejemplo, que se pueden dar en paralelo. El otro modo de transmisión, como ya les había dicho, es un modo de transmisión en serie. O sea, los datos ya no se envían cada uno por un canal distinto al mismo tiempo, en paralelo, sino uno detrás del otro por el mismo cable, por el mismo medio. Entonces, en este caso, los n bits que componen un mensaje se transmiten uno detrás del otro en la misma línea. ¿Listo? Ahora aquí viene un problema. ¿Cómo sabe el sistema dónde termina una letra y dónde empieza la otra letra? ¿Sí? Bueno, digamos que estamos transmitiendo letras. Hola, hola mundo. ¿Cómo sabe dónde empieza, dónde termina la H? ¿Cuándo? Sí. O sea, hay que buscar un mecanismo porque en las comunicaciones en paralelo es más sencillo. ¿Sí? Yo puedo decir, estos 8 hilos de aquí son del mensaje y el resto son de control. Entonces yo sé que los 8 hilos de un mensaje pues hacen parte de ese proceso. Pero acá todo es el mismo cable. Entonces, ¿qué se usa? Pues tienen que buscarse mecanismos de señalización que permitan identificar dónde empieza y dónde termina un dato. ¿Ya? Entonces, ya según el algoritmo que se utilice, incluso el tipo de cableado también afecta a eso, se determinará cómo definir ese inicio. ¿Sí? Por ejemplo, en las comunicaciones en red, internet, que eso no lo vamos a ver ahora, pero vamos a comentárselos aquí para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Se envían 12 bytes de unos y ceros. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0.
indicando, hey, esto es un inicio de un mensaje. Después de ese bloque de 2 bytes de unos y ceros, lo que viene ya es el mensaje como tal que quiero transmitir. Y al final se genera un silencio. ¿Sí? Un silencio que determina, ya terminó el mensaje. Y luego viene otra vez ese bloque de inicio. ¿Sí? O sea, tiene que marcarse, hey, está empezando un mensaje nuevo, hasta aquí llegó el mensaje nuevo. Tiene que haber un inicio de mensaje, fin de mensaje. Inicio de mensaje, fin de mensaje. Inicio de mensaje, fin de mensaje. Y en la mitad, el mensaje como tal. Y obviamente, pues, es necesario en algunos casos que se incluyan valores adicionales que el mensaje requiera. Entonces, en las comunicaciones en serie, eso tiene que haberse puesto de acuerdo. En algunos casos, estos valores específicos de bit de arranque y todo esto tienen que definirse antes de establecer la comunicación. Pero eso se da, por ejemplo, cuando tu computadora que no está preparada para una comunicación con, por ejemplo, un router de la familia Cisco, ¿sí? Porque no es normal que esas dos máquinas se comuniquen así como así, o sea, ¿sí? Entonces, pero tú te vas a comunicar por un cable serial, tú tienes que definir esos parámetros. ¿Sí? Antes incluso uno creaba su propio cable, uno podía crear su propio cable de red, no era red de internet porque eran unas comunicaciones uno a uno. Tú creabas con un cable de ratón de los viejos o un cable de impresora, tú creabas unos cables, tú bajabas el manual o lo comprabas y tú mismo soldabas el cable y conectabas un computador a otro a través del puerto de impresora, por ejemplo. No estoy hablando del puerto USB. Antes había un puerto de impresora llamado LPT, que tenía 24 pines, 25 pines, perdón. Y tú soldabas algunos pines de un punto y del otro extremo y cogías un software, se llamaba Interlink Intercept, y tú lo instalabas en las dos computadoras y así te podías comunicar. ¿Eh? Entonces, porque el software ya estaba listo para entender los mensajes que se hacían de una computadora a otra. Eso era antes de que Internet existiera y esa era una de las formas en las que, bueno, antes de que llegara aquí a Colombia, pues fue cuando nosotros lo conocimos. Y era lo que uno utilizaba para pasar información de un computador a otro sin usar disquetes. ¿Ya? Problema, era comunicaciones uno a uno, o sea, no era como ahora que tienes un switchecito y ahí conectas todos los computadores que quieras unir a la red. No, era uno a uno. Ojo, Internet ya existía, oyeron, ya existía, pero eso lo hacía uno porque no era común tener tu computador conectado a Internet, no todo el mundo lo tenía. Entonces, aquí en la transmisión en serie, uno tiene que definir, por ejemplo, el número de transmisión, el bit de arranque, o sea, una serie de bits asociados al inicio del mensaje, los bits de datos, cuántos datos son, ¿sí? 7 bits, por ejemplo, en este caso, un bit conocido como bit de paridad, ese es un bit que se usa como mecanismo de control para determinar si el mensaje está bien o está mal. Por ejemplo, si nuestro sistema trabajaba con lo que se conoce como paridad impar, tú lo que hacías o lo que se hacía el sistema era contar la cantidad de unos que había en el dato. ¿Sí? Y si la cantidad de unos era impar, tú colocabas un 1 aquí en el bit adicional. De tal manera que con eso se supiera que el mensaje estaba bien, porque hay un número par de unos. Si es paridad par, lo que se cuentan son los ceros y debe haber un número par de ceros. ¿Ya? Simplemente es una forma de controlar, fue uno de los primeros mecanismos de control que se inventaron para validar si el mensaje estaba bien formado o había quedado mal formado. Obviamente el nivel de efectividad era de un 50%, que era muy alto, pero en esa época con eso bastaba, con eso era más que suficiente. Actualmente se utilizan mecanismos mucho más complejos para controlar esa falla en la comunicación. Y un bit o un conjunto de bits asociados a lo que se conoce como bit de parada, que indicaban el fin de la comunicación. ¿Sí? Porque, como les digo, es un solo cable por donde está pasando todo. Entonces hay que saber definir dónde empieza y dónde termina una comunicación. Obviamente al sistema lo que al final le importaba eran estos 7 bits del dato, por ejemplo, ya que aquí tenemos una cantidad de bits de datos de 7. Entonces, cada 7 datos ya él sabía, esto es una letra A, luego viene la letra B, luego viene la letra, y ahí va. Y ahí iba contando los caracteres.
Hablando específicamente ahora de lo que son ya los tipos de canales basados en la la forma de transmitir, ¿listo? El tiempo más bien de transmitir, disculpen. Estamos definiendo aquí, pues, cómo deberían ser los canales de comunicaciones. Hay diferentes formas de clasificar los canales y poco a poco en este curso iremos viendo cada una de esas clasificaciones. Aquí vamos a hablar ahora es de la posibilidad de cuándo puede transmitir y cuándo se puede recibir un mensaje, basado en el tipo de canal que estemos utilizando, ¿verdad? El canal de comunicaciones se denomina así al recurso físico que hay que establecer entre varios medios de transmisión para establecer la comunicación. Al canal de comunicaciones también se le denomina vínculo o enlace. ¿Listo? Entonces, puede ser serial, puede ser paralelo, no importa. Pero hay que mirar es, cuando estamos hablando de esto, los tipos de transmisión que puede haber en estos canales. El primero y más sencillo, señores, es la transmisión en modo simplex. Simplex quiere decir el transmisor y el receptor, o sea, el emisor y el receptor, están perfectamente definidos. Y la comunicación es en un solo sentido. O sea, el emisor siempre es emisor y el receptor siempre será receptor. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de las redes de radiodifusión. ¿Cómo así? Las emisoras de radio, las transmisiones de televisión. ¿Ya? Mi equipo de radio solo recibe. ¿Ya? Por lo menos la transmisión de la radio, él solo la recibe. ¿Ya? Entonces, obviamente, él es según el canal o la frecuencia seleccionada en el dial. Bueno, ya no se usa dial, pero bueno, digamos lo que en la emisora que tú escojas, se seleccionará una frecuencia de transmisión particular y tu equipo será capaz de captar y de transmitirte de manera sonora, pues, la transmisión que captó de la emisora. Pero tu equipo siempre será receptor. ¿Ya? Por eso, si tú vas a hablar con la emisora, tienes que usar un teléfono y no puedes usar el mismo radio con el que te estás comunicando. Entonces, en ese caso, esa es una comunicación simplex. Los servicios de broadcasting que se utilizan en la televisión y en la radio convencional, pues se basan en la comunicación simplex. La emisora siempre, valga la redundancia, será la emisor y tu equipo de radio siempre será el receptor. ¿Ya? No podrás tú emitirle algo a la emisora desde el equipo de radio. Entonces, esa transmisión es simplex y hay algunos medios de comunicación que se pueden definir así, como simplex a nivel de software, por ejemplo. Como, por ejemplo, una transmisión de una red privada virtual o llamada VPN, que eso lo van a ver en seguridad. Cuando configuramos las VPN con los bancos, por ejemplo, se definía un flujo una dirección del flujo, porque la VPN podía transmitir en ambos sentidos, pero lo cortábamos y decíamos, bueno, si es que cuando un estudiante pague, se registra pago en el éxito, por ejemplo, se registra automáticamente en la base de datos de la universidad. Entonces, la dirección del flujo siempre era del almacén éxito hacia la universidad. No éramos nosotros nunca nos comunicábamos con el éxito. ¿Ya? Siempre era en un solo sentido. Eso es comunicación simplex. ¿Ya? Se le daba un flujo, un sentido. En el caso de las emisoras de radio y de televisión, pues eso es físicamente hablando ya del proceso. Ahí sí no hay forma de hacer la comunicación inversa. Duplex. En el caso de la comunicación duplex, el emisor puede ser receptor en algún momento y el receptor puede ser emisor en algún momento. El detalle es que cuando la comunicación es half duplex o semi duplex, ¿sí? Half H-A-L-F, que es como medio, es decir, es como decir medio duplex. En este caso, ambos sistemas pueden funcionar como transmisor y receptor, pero no al mismo tiempo. O sea, no simultáneamente. Cuando el emisor está transmitiendo, el otro se queda quieto, ¿verdad? Aquí el ejemplo más común es el de lo que se comunicaban cuando nos comunicábamos por walkie-talkie. No sé si conocen esos walkie-talkies, son como unos equipos de radio que usan. Entonces, bueno, de pronto en las películas lo han visto, ¿ya? Donde tú presionas un botón y hablas.
¿cierto? Te reciben del otro lado y luego cuando vas a dejar de hablar sueltas el botón. Y allá tienen que presionar otra vez el botón y comienzan a hablar, ¿sí? Eso lo utilizamos mucho en las empresas cuando estábamos para comunicarnos directamente con alguien, obviamente en nuestro radio de acción, y no estar usando celulares. Bueno, en esa época no se usaban muchos celulares, pero este, no usar, buscar una llamada, un teléfono para contestar o cosas por el estilo, sino que directamente hablabas uno a uno con el walkie-talkie. Obviamente había que definir la frecuencia, ¿no? Y todos los que estaban te podían escuchar, porque la transmisión era en múltiples sentidos. Incluso había unas reglas de comunicación, ¿sí? En en el inglés se decía over, acá se dice cambio en español. Entonces tú decías, miren, ya comenzó ya se prendió el sistema, cambio. Ya cuando tú decías cambio, le estabas diciendo al otro, hey, ya tú puedes remitir. ¿Ya? Entonces el otro un día, sí, acá ya se está recibiendo el mensaje cambio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces uno al final decía, bueno, listo, hasta aquí llegamos, cambio, no, ya terminamos de transmitir. ¿Ya? Y listo. Entonces todos recibido, 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 ya, finalizaban la comunicación. Pero si dos transmitían a la vez, se oía pura interferencia, porque había un choque en la comunicación. ¿Ya? No se podían transmitir, el walkie-talkie no podía emitir y recibir a la vez. O eras emisor o eras receptor. Y eso del cambio era simplemente las reglas para que nos pusiéramos de acuerdo los seres humanos y no vayamos a estar generando muchas colisiones y estar hablando sin tener un orden particular de comunicaciones. ¿Eh? Entonces, eso es comunicación semi-duplex o half-duplex. Y el otro tipo de comunicación, ¿sí?, es full duplex. En este caso es lo mismo. Emisor y receptor se pueden intercambiar, pero en este caso lo pueden hacer al mismo tiempo. O sea, el emisor y el receptor pueden estar transmitiendo al mismo tiempo. Ojo, ¿cómo se logra esto, señores? Si tenemos un medio de comunicaciones, pues sencillo, no es un solo medio. ¿Ya? Por ejemplo, en los cables UTP convencionales, los cables de red que nosotros conocemos, los que vemos conectados a nuestros equipos, ellos tienen varios hilos internamente y cada hilo tiene una finalidad. Hay dos hilos que transmiten y dos hilos que reciben. O sea que yo puedo enviar por dos hilos que emiten y recibir por los dos hilos que reciben y lo puedo hacer al mismo tiempo. Eso siempre y cuando mi máquina o mi tarjeta lo soporte, ¿no? Todas las tarjetas actuales soportan esas comunicaciones. O sea que actualmente los medios, las transmisiones, por ejemplo, perdón, de las interfaces de red de los computadores pueden trabajar en modo full duplex. Pero hay ciertos cables que no soportan esa comunicación full duplex. ¿Sí? Por ejemplo, el cableado coaxial. Cableado coaxial es el que se usa en TV cable, por ejemplo. ¿Sí? Ese que tiene un alambrito en la mitad. Como es un solo medio, no pueden transmitir todos a la vez, porque es un solo medio. ¿Ya? Están compartiendo un solo carril. Así que ahí se va a trabajar con el modo half duplex. ¿Oyeron? Entonces, son detallitos que uno tiene que tener en cuenta en este tipo de comunicaciones. Simplex, el que emite siempre es emisor, el que emite siempre emite y el que recibe siempre recibe. Emisor y receptor siempre son el mismo. Half duplex y full duplex son los dos modos duplex que existen. Y en este caso, pues el emisor y el receptor se pueden intercambiar, ya sea a distiempo, o sea, a tiempos distintos, o al mismo tiempo sin ningún problema. Obviamente esto depende del tipo de canal que se esté utilizando. Ahí está el diagrama para la comunicación simplex y la comunicación duplex. Obviamente T, transmisor, R, receptor. ¿Sí? Y acá TR porque transmisor, receptor. Con esto terminamos la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase, señores.